Gracias Brian por la introducción. Yo lo que quisiera decir, ¿verdad? Sobre todo agradecer el tiempo del doctor Ademar por estar acá y expresar desde la Sociedad Geológica de Puerto Rico y de puertorriqueño, ¿verdad? Expresar mi más sentido, un abrazo solidario, ¿no? Al pueblo venezolano por todo el sufrimiento que ha ocurrido por este evento sísmico, estos varios eventos sísmicos. Y, y nada, queremos, ¿verdad?, demostrar esa parte, expresarla, no, porque no podemos imaginar lo que está ocurriendo ahora mismo y cómo eso se está traduciendo en la vida de tantos hermanos venezolanos. Y Puerto Rico, ¿verdad? Al igual que Venezuela, es un país sísmico y desde la Sociedad Geológica de Puerto Rico tratamos de que poder difundir el mensaje, apoyando sobre todo también a la red sísmica de Puerto Rico para difundir el mensaje sobre la sismicidad en Puerto Rico y que nosotros también, al igual que Venezuela, estamos expuestos a terremotos de alta magnitud y estamos expuestos al peligro de terremotos. Y solamente queremos hacernos, ¿verdad?, eco de ese mensaje y ayudar a que Puerto Rico y el Caribe en general sea más sismo resistente, más preparado y ser más resiliente, y la educación es una parte fundamental de ella. Así que nada, con eso le dejo al profesor doctor Alberto López que vaya a presentar al doctor Ademar. Gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Por favor, nos pueden seguir en las redes sociales. Van a ver cada vez más actividades de la Sociedad Geológica de Puerto Rico. Estamos activándonos y estamos creciendo y vamos a ir por más. Cada vez nos seguirán viendo. Así que esto no será que sea la primera de muchas. Gracias. Alberto, adelante. Fantástico. Muchísimas gracias, Pedro. Bien, y un poquito de contexto, ¿verdad? Los geosessions, para aquellos que están uniéndose por primera vez, ya han hecho unos cuantos, no sé exactamente qué número es este, pero como dice Brian, Seis, son hemos hecho seis mensuales ya. Sí. y ya están también todos puestos en la página, así que si alguien pues, se los ha perdido, pues puede volver a verlo. Bien, así que muchísimas gracias, Pedro, por esa introducción. Es para mí un gran honor presentar al colega y amigo, el doctor Frank Audemars, que amablemente ha tomado de su tiempo para otorgarnos una charla para el programa de Geosessions de la Sociedad Geológica de Puerto Rico. El doctor Frank Audemars es ingeniero geólogo venezolano, nacido en Cumaná, en el estado de Sucre. Es egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1984, donde obtuvo su maestría en 1989 y el doctorado en 1993 de la Universidad Montpellier número 2 de Francia. Desde el 2017 es profesor titular activo de la Universidad Central de Venezuela, de pregrado desde 1995 y de posgrado desde 1999. Igualmente profesor titular de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica, donde fue el creador de la Cátedra de Posgrado Ingeniería de Fallas Activas. Frank ha dictado además 41 cursos o talleres de más de 24 horas en congresos o para otras universidades nacionales y extranjeras latinoamericanas y francesas, así como para el sector privado petrolero. Actualmente es igualmente asesor de Funvisis, de la Fundación Venezolana de Sismología, desde su jubilación como investigador en el 2020, donde laboró por 34 años continuos, siendo jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra por 12 años, como jefe de su sección de neotectónica entre 1994 y 1998. Acumula más de 40 años en el estudio de la tectónica activa, en la geodinámica del margen meridional Caribe, con énfasis en la cartografía y caracterización sismogénica y en la evaluación paleosísmica de las fallas sismogeneradoras, tanto en tierra como costa afuera, así como en las áreas de sismología histórica, efectos inducidos por la sismicidad, movimiento en masa, licuación y tsunami, riesgo geológico en sentido amplio y en geodesia satelital. Ha colaborado en proyectos científicos en Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México y Perú, con más de 680 escritos, de los cuales 217 artículos son del literario nacional. De esos nacionales son 54, internacionales 120, así como 41 capítulos de libros y 2 compilaciones cartográficas en forma de mapa. Un H-Index de ResearchGate de 39, 41 según Google Scholar, y 10 de 113.
Acumula igualmente 106 artículos en extensos en memorias de congreso, 135 resúmenes en eventos científicos y 129 monografías, que son típicamente informes inéditos de proyectos. También ha compilado y editado 14 volúmenes especiales de distintas revistas internacionales y es autor de 13 libros. Adicionalmente, ha dirigido decenas de proyectos científicos, asesorías técnicas en dichas áreas, tanto para el sector privado como público como privado, al igual que 27 tesis de pregrado nacionales y 20 de posgrado al nivel nacional e internacional. Están repartidas equitativamente entre maestría y doctorado. 9 que son nacionales, 1 internacional de maestría y 7 internacionales y 3 nacionales de PhD. Ha intervenido como jurado en 57 defensas de tesis de grado. El doctor Audemars también ha sido vicepresidente de la International Association of Geomorphology de 2005 a 2009 y de la International Union for Quaternary Research para los periodos 2011-2015 y 2015-2019. Actualmente es editor regional por Venezuela, sección del Journal of South American Earth Sciences de 2011, así como una docena de otras revistas geocientíficas internacionales. Es miembro correspondiente de la Asociación Geológica Argentina del 2020, así como investigador adjunto del CICESE en Ensenada, México, para el periodo 2023-2026. También ha colaborado con el arbitraje de 39 artículos de 11 revistas nacionales y en 166 veces para 62 revistas internacionales. Además de haber sido invitado en 67 ocasiones para dictar ponencias magistrales, ha sido igualmente premiado, condecorado en más de 20 ocasiones, recibiendo entre sus mayores distinciones la Orden José María Vargas en primera clase por la Universidad Central de Venezuela en 2019, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología honorífico por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias en el año 2010 y la distinción Michel Hermelin Arbaud en su primera entrega en el año 2016, otorgada por el Consejo Profesional de Geología y la Sociedad Colombiana de Geología, por su valiosa contribución a la geología ambiental en Colombia. Le damos una gran bienvenida a nuestro colega y le agradecemos muchísimo que nos pueda otorgar esta ponencia virtual. Así que sin más preámbulos, los dejo con el doctor Frank Audemars y su ponencia titulada El sismo del estado de La Guaira del 24 de junio de 2026 en el marco de la tectónica del margen sur del Caribe. Adelante, Frank. Muy buenas tardes a todos. Vamos aquí a tratar de montar esta presentación que pase justamente a modo presentación. A ver si quiere. Voy a minimizar esto un segundo y vamos a ver si esto funciona correctamente. Parece que sí tiene ganas de funcionar. ¿La están viendo en pantalla completa? Correcto. Sí. Muy bien. Entonces, comencemos primero por darle las gracias a la Sociedad Geológica de Puerto Rico, la hermana sociedad del norte caribeño, y aprovecho también para darle las gracias al presentador, gran amigo, creo que tenemos 20 años conociéndonos en el tema de los tsunamis en el Caribe. Gracias, Alberto, por la presentación. Y bueno, entremos en tema. Vamos a hablar de estos sismos del mes pasado, del 24 de junio del 2026, dentro de lo que sería el marco de la tectónica regional Caribe. Esta figura debe ser más que conocida para ustedes. No soy yo quien les va a explicar que Puerto Rico, al igual que Venezuela, se encuentra en un límite de placas. El de Puerto Rico en transformación, también con bloques tectónicos entrampados entre, a ver si el cursor me deja, una subducción oblicua, que es la prolongación de la subducción de las Antillas Menores al norte de Puerto Rico, en la fosa de Puerto Rico, y al sur limitado por la fosa de los Muertos. Puerto Rico se separa de Haití o de la isla española por el sistema de fallas normales de la Mona, que hace, como sabe muy bien mi amigo Alberto, que Puerto Rico se mueve un poquito más rápido hacia el este que Haití, diciéndole adiós a los repúblicos dominicanos. Lo que nos compete hoy es el otro límite de placa transcurrente. En el caso venezolano es un poco más complejo porque por mucho tiempo se pensó que era un límite en transformación sencillo con Boconó, San Sebastián, El Pilar, los Bajos del Soldado y el sistema que lo conecta a la subducción de las Antillas Menores.
Hoy sabemos que es más que eso. Es una zona de deformación, lo que llaman nuestros colegas americanos a plate boundary zone, una zona de borde de placa que va desde este cinturón que ven aquí, este cinturón de deformación surcaribeño, y termina con unos accidentes que no están representados en esta figura, que limita todo el sistema orogénico venezolano más o menos a esta altura. Todo esto es lo que se llama un orógeno en flotación, y es más complejo que una simple transformante, como se quiso reconocer por mucho tiempo. El Caribe, que nos queda en el medio entre nosotros, Puerto Rico al norte y Venezuela al sur, tenemos al oeste y al este dos subducciones típicas: la subducción de las Antillas Menores, la subducción atlántica, y la subducción mesoamericana del otro lado. Esta figura también me permite enfocar vuestra atención en una cosa relativamente interesante. Si se dan cuenta, no es comparable la actividad sísmica de ese margen transformante norte comparado con el margen sur. Estamos en una zona de formación más difusa, pero con zonas de silencio sísmico. Esta figura, que es una figura del amigo Eric Calais, amigo común de Alberto y mío, nos muestra la sismicidad resumida del 60 al 2008 con magnitudes superiores a 4. Bueno, en la región de estudio que nos va a interesar, que es esta, donde está representado el último sismo del 2026, el sismo anterior que había era el Caracas 1967. Claramente hay muy poca actividad sísmica que hace pensar en un gap sísmico. Entonces, como la ruptura de este evento inició con la falla de Boconó y es la que realmente tiene expresión en tierra, vamos a empezar por ver qué sabemos de esta falla. Dentro de la elipse roja le estamos señalando la falla de Boconó, que diríamos que es la falla más norte de un gran sistema de 1.900 kilómetros de largo que va a terminar en el Golfo de Guayaquil. En Venezuela se llama únicamente Boconó, pero en Colombia es Chinacotá, Bramón en este sector, Guaycáramo, Algeciras, Sibundoy, Afiladores en el sur. Y en territorio ecuatoriano recibe el nombre compuesto de CCPP, que es el sistema Puná, Payatanga, Chingualcocinga, que se estira por todo el territorio ecuatoriano hasta morir en el Golfo de Guayaquil, en contacto con lo que sería, en conexión mecánica con lo que sería la subducción de Nazca. ¿Okay? En la lámina siguiente reitero lo de 1812 como el último sismo que nos va a producir sismicidad en la región de interés. Aquí lo que les he presentado es unos mapas donde queríamos demostrar que la aplicación del gap sísmico era de suma importancia en Venezuela. Esto es un trabajo del 2002 de mi persona, donde se aprecia que hay vacíos de información sísmica, y no es por falta de red, es donde la red es más densa en el país. Hay claramente un silencio sísmico. Y aquí se representa la ruptura de 1812, que vamos a ver más adelante con más detalle, puesto que esta es la predecesora de 2026. Van a ver que 2026 no es un sismo raro ni un sismo curioso para Venezuela, porque 1812 tiene las mismas peculiaridades. Bien, la falla Boconó finalmente la terminamos segmentando en Venezuela por combinación de sismología histórica y estudios de excavaciones paleosísmicas en 5 segmentos venezolanos, de Boca A a Boc E, de suroeste a noreste, y el de interés para este estudio es el Boc E, que es el más norte. Habría un 6º segmento que es compartido con Colombia, que hemos llamado Colven por Colombia-Venezuela. Pueden ver que aquí hay una síntesis de que cada uno de estos segmentos tiene una historia propia. No es el interés de esta ponencia pasar sobre ello, pero sí que la segmentación sismogenética
no solo reside sobre los estudios paleosísmicos que hemos hecho, de los cuales les voy a mostrar un par de fotos para que entiendan de qué se trata, sino que también de esta sismología histórica que es la expansión de la sismicidad instrumental hacia el pasado. La paleosismología, adicionalmente, no nos extiende solo la instrumental, sino la histórica en tiempos prehistóricos, de los cuales no hay ninguno aquí, porque si pueden reconocer, aquí hay un sismo de 1610 y ya Venezuela había sido descubierta en el tercer viaje de Colón en 1498. La primera ciudad fundada en Venezuela es 1515, que es la ciudad natal de quien les habla. Está en el oriente del país, al sur de la famosa isla de Margarita. Aquí les muestro un mapa de esta sismología histórica que permitió en parte desarrollar la segmentación que vieron antes, y llamo su atención sobre el sismo de 1812, que lo pueden ver aquí. Y este sismo de 1812, en amarillo está la seismocista 8, que según Kelleher representa la longitud de ruptura de este evento, y mostramos las intensidades 9, que claramente denotan que hubo dos focos de actividad durante este sismo de 1812. Muy parecido a 2026. Pero 1812 es más curioso todavía, porque a los 50 minutos en la ciudad de Mérida, que está aquí, produce un sismo 6 más. También produce daños importantes en la ciudad de Mérida, pero sabemos que este sismo está separado 50 minutos de este señor. O sea que no solo Venezuela, podríamos decir que tiene doblete según la definición de algunos autores, sino que se dio el lujo de tener un triplete en 1812. En esta trinchera, es una de estas excavaciones que hacemos artificialmente a través de las fallas para demostrarle que hay marcadores geológicos que podemos reconocer dentro de los sedimentos que están deformados. Aquí le marco el horizonte del evento 1 y luego les muestro el horizonte del evento 2 con la deformación cosísmica. Aquí la deformación cosísmica asociada a este salto en una falla de estral normal, que es la falla de Boconó en el segmento A de la falla Boconó. Les muestro un ejemplo tipo. Y esto llevó a esta segmentación sismogenética que mostramos aquí, pero no es solo el interés de mostrar la segmentación sismogenética, sino de que vean que teníamos los periodos de retorno para cada uno de los segmentos con base en las historias de sismicidad histórica. Debo acotar que este 1200, 1350 es en la zona de solape solamente entre BOC B y BOC C, que forman lo que se llama una cuenca en tracción o cuenca pull-apart basin. Otra de las cosas interesantes de esta lámina nos muestra que la progresión de la ruptura, si se respetaba este ciclo, que pareciera que no lo estamos respetando porque 2026 rompe acá, tiene sus bemoles, deberíamos haber esperado el próximo sismo en la región de Mérida alrededor del año 2100. Y la otra cosa a recalcar que para el 2014 no teníamos todavía claridad con la velocidad del segmento BOC-E. Su valor oscilaba entre 1 a 3 milímetros, pero dudábamos que fuera el valor total. Y esto va a ser refinado posteriormente en estudios de la tesista doctoral Lea Pulso. ¿Y qué sabemos de este segmento BOC-E, de este segmento más norte, de este segmento que va a venir a romper y a producir esta trifulca del 2026? Bueno, en el año 2005, en un proyecto del gobierno venezolano, habíamos hecho dos excavaciones, esta en el círculo rojo llamada Quigua y esta en el cuadrado verde llamada El Salto. Sin embargo, estas dos habían dado como que historias bastante disímiles y no nos habían convencido y nos arriesgamos, decidimos en el año 2015 densificar los estudios con 3 excavaciones en este sector que vamos a ver en las láminas sucesivas. Ahí se hicieron trincheras en Higuerón y 2 en San Ramón. Aquí se las ubico, se las muestro en Google. Aquí está el trazo de la falla.
anda por aquí metida. Y aquí está la trinchera de Higuerón, que está publicada en la tesis doctoral de LEAPUS, y estas dos que quedan por publicarse por falta de recursos económicos, que son San Ramón Corto y San Ramón Largo. Aquí les muestro el log de la trinchera de Higuerón, publicado en la tesis de LEAPUS, y una de las cosas que aprendimos, bueno, hay multitrazas, pero lo más importante es que el rasgo principal que corresponde al sismo de 1812 corresponde a una amplia grieta abierta rellenada por sedimentos posteriormente en los días, meses sucesivos al evento. Este estudio, de esto viene es un extracto de la tesis de LEAPUS. A ella no sé por qué no le gustó 1812 en mi excavación de Quigua, pero aquí está 1812 y está probablemente en estas tres trincheras. Ella dice que podría ser 1736 porque el centro de la distribución de la edad es un poquito más antiguo. Pero, por ejemplo, Quigua, salvo este evento de 1812, toda su historia es precristiana. Hay 9 sismos con retornos cercanos a 1150 años previo a Cristo. Sin embargo, aquí les marco en fucsia uno de los últimos resultados. Hemos encontrado restos de un amerindio, y este amerindio fue entrampada y tragada por una de estas grietas abiertas, como le vamos a mostrar en las láminas sucesivas. Nos vamos a mover ahora a ver las excavaciones de San Ramón, corta y larga. El Google, en el mes siguiente a las excavaciones, porque las excavaciones en las regiones tropicales tratamos de hacerlas entre diciembre y marzo, se pueden ver las dos manchas de las excavaciones, la corta y la larga, esta manchita gris que está aquí. Se las denoto con estas cajas y sigo mostrando dónde está la traza de la falla de Boconó en este sitio. Desplaza el río, aunque en forma sinestral, porque en realidad levanta este bloque y quedan todos estos ríos entrampados y represados contra el escarpe. Y el resto de la falla se reconoce a lo largo del flanco contra la escorrentía de un gran lomo de presión. Aquí está, probablemente en una estructura en flor positiva, la traza de la falla de Boconó, que les mostraré en las excavaciones. La excavación corta, que tenía colores pardos, la razón es clara, es que el lomo de obturación es de materiales más viejos, del Pleistoceno medio probablemente, mientras que la llanura aluvial, cortada por San Ramón Largo, expone sedimentos de tonos grisáceos, característicos de aluviones provenientes de rocas igneometamórficas venezolanas. Un acercamiento a la trinchera San Ramón Largo. Aquí pueden distinguir que claramente es un depósito básicamente aluvial, pero con eventos de flujos de escombro. Probablemente esa es la razón por qué en Quigua tenemos una historia que se para antes de Cristo y solo se consigue en 1812 después. Es muy probable que este relieve muy alto produce flujos de escombro, y sabemos todos que los flujos de escombro son un tractor, erosionan la secuencia subyacente, y por eso que podemos en Quigua haber perdido parte de la historia. Aquí está evidencias adicionales de que el segmento BOC-E corta no solo depósitos aluviales, sino también depósitos de escombros, como lo indican estos bloques. Este es el dibujo de la excavación. Y otra vez las trincheras exponen que la falla de Boconó en este sector se caracteriza por grietas abiertas. Bueno, no es que somos macabros, pero es que aquí conseguimos el resto de la India. Aquí podemos ver que hay otra grieta abierta y se puede reconocer que la estructura sedimentaria, aunque primaria, de los depósitos aluviales que están levemente estratificados, se pierde totalmente en estas grietas abiertas. Dos grietas abiertas identifican, probablemente hay una tercera aquí, que identifican el comportamiento típico de la falla de Boconó en este segmento BOC-E.
Aquí les muestro el resto y pueden reconocer aquí más cerca que estos sedimentos no están organizados como están organizados los sedimentos al lado. Hay que acostumbrar el ojo a buscar esto, pero el ojo malcriado como el mío ya le es común identificar estos rasgos particulares. Esto ya de la amiga ha sido publicada y es un gran rasgo. Pensamos que es una india relativamente joven porque tiene los 32 dientes, incluyendo las 4 cordales, y pensamos que es una mujer porque tiene desgaste en los dientes, que es típico de las tejedoras de fibras vegetales de nuestro Caribe tan precioso. Estos restos humanos, como les dije, fueron datados 300 años después de Cristo, y si son 300 años después de Cristo, no le podemos asignar otra etnia que la etnia caribe precolombina, porque recordemos que Colón llega a estas regiones del mundo en 1492, o sea, algo más de casi 1200 años después que esta India es sepultada y tragada por una grieta abierta de la falla de Boconó. Probablemente esta señora cae de espalda y al caer de espalda probablemente se desnuca sin necesidad de morir, porque vamos a encontrar que tiene cantos, grava metida entre los dientes, lo que significa que murió por asfixia. Ahora, ya he explicado cómo funciona Boconó y que Boconó es responsable de 1812 y que lo tenemos en sismos históricos y lo tenemos en excavaciones paleosísmicas. O sea, lo tenemos por vía de sismología histórica y de paleosismología, que digamos que es una de las grandes experticias que hemos desarrollado en América Latina desde Fumbisi. Bueno, este sismo del 24 de junio, a semejanza del sismo de marzo de 1812, le gusta o un día patrio o un día religioso, porque el sismo de 1812 ocurre un jueves santo del año 1812. Bueno, el junio 24, en cierto nivel, afortunadamente, ocurre a las 6 de la tarde de un día patrio, un día feriado donde no estábamos trabajando, y 6 de la tarde probablemente el grueso de la gente que había bajado al litoral para disfrutar de la playa ese día, ya a las 6 de la tarde debía estar enrumbado de retorno a la ciudad capital. Para mí esta historia comienza con este post-it de Facebook, en donde señalo que para esa semana anterior había habido una actividad sísmica anormal por encima de la sismicidad de fondo que tiene la región central. Creo que habían 12 sismos, estos localizados en región central, lo cual es extremadamente curioso. Entonces, para mí esta historia comienza con este post, pero evidentemente sin ningún impacto, porque esto está escrito en una red social privada, personal, donde de repente hay 2.500 visitantes y de los cuales de repente la mitad sean geocientíficos y probablemente ni le pararon a este mensaje. Les cuento cómo es el sismo del 24 de junio del 2026 para mi persona, porque de esto condiciona mi interpretación personal en contra de las propuestas del Servicio Geológico norteamericano. Yo describo que estoy acostado en la cama, como muchos latinoamericanos fanáticos, esperando el comienzo de Escocia-Brasil, que empezaba a las 6 de la tarde. Estoy acostado en mi cama, en mi dormitorio, con el celular en la barriga. Siento 2 impactos hacia arriba, 2 golpes hacia arriba. El tiempo de levantar el torso, de girarme en la cama, de ponerme la sandalia, de hacer 2 pasos para llegar a la entrada de la sala y empezar a gritar, ¡está! Y ahí me quedé
porque ya mi esposa le había quitado a los muchachos, está temblando, ya todo el mundo estaba encaminado a la puerta, todos cargábamos celular en las manos, ya teníamos las llaves donde sabemos que deben estar para abrir la puerta y salimos y empezamos a bajar. Todavía temblaba, las sacudidas por ese empezaron cuando yo llegué al umbral de la sala para gritar, estate, empezó la tembladera, la sacudidera de lado a lado y esa me duró por lo menos unos 12 minutos, calculé. La bajada de los 2 pisos del apartamento fueron relativamente angustiosos. Parecíamos unos porfiados chocando de pared a pared de la caja de escalera, pero finalmente logramos hacer salida a planta baja, donde me conseguí a más de la mitad de la gente del edificio. Mis vecinos ya estaban en planta baja y aprendí ese día de que mi celular Android tiene una aplicación que si yo tengo conectado mi ubicación, me anticipa dónde ha sido registrado un sismo en un radio que creo que es del orden de 500 kilómetros a la redonda. Yo no contaba con esa aplicación, pero mis vecinos sí, gracias a Dios, el grueso de ellos ya estaban en planta baja. Debo decir que mientras iba bajando, me dije para mí mismo, uy, nos pescó el sismo de retorno de 60 a 70 años que hay siempre en la región central con magnitud 6 más. Aunque había sentido que el sismo era fuerte, bueno, dije, nos pescó el 6 más. Y ese 6 más generalmente ocurre cercano a Caracas y en varias ocasiones en mar abierto, a la altura de Maiquetía, a La Guaira. Eso era lo que había pasado en 1967, 1900 había sido un poco más al este, 1812 sabemos que golpea La Guaira, hay un interior en 1878 que no tiene los 60 años de retorno, pero bueno, el grueso es que esperábamos sismos con ese retorno. Curiosamente, lo primero que hago, ya que me voy bajando con mi celular, es ver si tengo señal de internet. Afortunadamente el edificio se había sacudido como castor saliendo del agua, pero no habíamos perdido señal de internet. O sea, teníamos comunicación y rápidamente me puse a buscar qué decían las redes internacionales, las redes sismológicas internacionales, y el primero que me sale es USGS con un epicentro en mar dentro de la zona de Golfo Triste. Es decir, de ese BOC E un poco más al noreste en mar, no en tierra. Par de horas después empiezan a salir las informaciones y sí es recalculado el 7,2 y es ubicado en tierra, como pueden ver aquí, cerca de lo que será San Felipe, con un mecanismo focal destral con buzamiento al norte. Sí, destral casi este-oeste correspondería al segmento BOC E en este sector del mapa. Aquí vemos las isocistas, estas isocistas cuadran muy bien con BOC E y esto es emitido por el Servicio Geológico Norteamericano en las horas sucesivas, todavía en la noche del 24. Aquí hay algo curioso, de repente mi amigo Alberto me puede explicar qué pasa con el Servicio Geológico Norteamericano, pero aquí está claro que el sismo es un 27 kilómetros de profundidad, pero el mecanismo focal me lo calcularon a 11,5 kilómetros. Aquí tengo una duda, aquí no sé si dentro del primer sismo se calcularon un centroide, pero me pareció raro. Porque el centroide finalmente va a ser el segundo sismo, esta es la nucleación. Aquí es donde arranca el proceso de ruptura. Aquí les muestro el 7,5, este tiene otro mecanismo focal destral, pero este el plano esbuzante al sur. Y esta solución es puesta al ladito de la primera. Separadas, creo que la separación eran como 7 kilómetros. Claramente se ve que está asociado a una ruptura este-oeste
en el mar a lo largo de la costa norte de Venezuela, a lo largo de la falla de San Sebastián. Y esta isocista 8 más o menos nos indica que es un sismo que sí, su 7.5 puede ser 150 a 200 kilómetros de longitud de ruptura. A diferencia de aquel que está puesto a 10 kilómetros de profundidad, 10 kilómetros de profundidad, entonces la profundidad del mecanismo focal es 23,5 kilómetros. Aquí convulsamiento fuerte al sur, otra vez transcurrencia destral. Esto es corregido ayer, después de semanas, más de un mes, diciendo a nosotros que habían dos eventos, uno en San Felipe y otro cerca de La Guaira. Los norteamericanos se dejan convencer y reubican el 7,5 en proximidad a La Guaira. Más aún lo ponen a 17 kilómetros al oeste de Catia-la-Mar, que eso más o menos coincide con una población pesquera costera llamada Oricao. Y en el mapa de intensidades, ahora sí cuadra, tiene lógica, que vemos que el grueso de las intensidades reportadas, bueno, hay un sesgo porque aquí está Caracas y hay mucha población y todo lo que querramos, y esto es el litoral central, donde hay mucha gente, donde hubo mucho daño. Bueno, se ve claramente que las intensidades están más bien aquí, más que donde pretendían ponernoslas originalmente aquí. Aquí nos habían puesto los dos epicentros, o los dos hipocentros, uno a 27 y uno a 10 kilómetros, en esta localidad. Yo puedo decirles que nosotros hicimos 9 días de campo en esta región buscando la ruptura, la cual conseguimos, está sobre la falla de Boconó, donde estaba cartografiada Boconó, lo cual nos satisface mucho porque ha sido una certificación por segunda vez con dos sismos contemporáneos, 1997 y 2026, que Funvisis ha hecho bien su trabajo de cartografía neotectónica, o sea, de identificar los rasgos tectónicos capaces de generar la sismicidad presente. Bien, dicho esto, los alemanes sí desde el comienzo habían dicho que eran dos epicentros separados por más de un centenar de kilómetros. Estos señores habían dicho un 7.3, a veces dicen 7.1, a veces dicen 7.3, cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, sobre la falla de Boconó, que es el BOC-E, que está aquí, y luego otro sismo sobre San Sebastián, que está aquí, cercano a la población de Maiquetía, La Guaira, que está entre los dos círculos. Estas son las ubicaciones ahora de los epicentros después de 35 días de discusiones entre los sismólogos. Bueno, a mí no me queda mucha duda de que aquí parece que hay un segmento bien claro, grande, que está aquí. Hay un segmento bien grande que está aquí y otra cosa que está aquí. Ahora, ¿será que nos falta algo aquí? Buena pregunta. ¿Será que el 6 que nos falta viene aquí? Porque debo decir que a la fecha no hay sino un solo sismo 5 y un sismo 6. No quiero ser adivino, pero esto podría ser el foco del 6 que nos está faltando. Esta es una imagen que más o menos representa lo que yo terminé dibujando, que les mostraré más adelante. Aquí está el sismo de iniciación, la nucleación, donde está el primer impulso de la onda P que registra todo el mundo y nadie tiene problemas para ubicar este sismo. Todo el mundo ubicó este sismo donde está, sin problema alguno. ¿Dónde está el mouse? Ajá. Y este señor se va con directividad hacia el este hasta que consigue una zona que también estaba cerca de romper y de repente el fenómeno, porque hay algunos sismólogos que están proponiendo que aquí hay super shear, que el super shear viajando con la onda S juntos tienen la suficiente alteración de la energía elástica aquí y dispara el sismo principal de 7,5 que se va con clara directividad hacia el este. Esto definitivamente no llega hasta acá, esto está groseramente ampliado, esto llega en realidad como desde por aquí hasta por acá. Y esos trazos están mal dibujados. Los mecanismos focales, bueno, parece que la mayoría convergen. Hay creo que un solo mecanismo
que dio algo curioso, que fue, ¿cuál mecanismo? Ya no lo reconozco. Sí, este daría, o ponemos sinestral este-oeste o destral norte-sur. Este es el único que da raro, el NAIC, pero creo que después lo corrigieron. Yo creo que se les olvidó cambiar las polaridades y el dibujo les salió invertido. Eso nos pasa a veces a los sismólogos. Esta es una figura muy vieja de los primeros días, pero esta se mantiene básicamente igual. No hay sino un solo sismo 5, no hay sismo 6 y hay solo 22 sismos 4. Hay un déficit de liberación energética en este rango. Yo traigo a colación este sismo que yo estudié el 23 de junio del año 2001, el sismo de Arequipa, porque para mí se parece muchísimo a este sismo, mucho antes de que los norteamericanos dieran sus brazos a torcer ayer, de que sí, que hay un sismo de nucleación en Yaracuy, cerca de San Felipe, en 7,2, y entre 30 y 40 segundos después hay un 7,5 cerca de Oricao. Si recuerdan, la ruptura, la progresión de la ruptura sísmica está en el orden de 3 kilómetros por segundo. Significa que si realmente los dos sismos estaban separados de 40 segundos, la distancia entre los dos hipocentros debe ser del orden de 120, 130 kilómetros. De repente los americanos han bajado la velocidad, el tiempo entre los dos eventos a 30 segundos, pensando en el super shear. Entonces necesitaría 3,8 por 30, llegas otra vez a los casi 120 kilómetros de separación entre los dos hipocentros. Aquí hay ¿cómo se dice? Una coincidencia relativamente fuerte. Acuérdense que Arequipa está en un contexto de subducción, pero ocurre que hay un epicentro al noreste de la ruptura, es un 7,6, y este señor a los 45 segundos dispara un sismo de magnitud 8,4 a 120 kilómetros más al sureste, como dice esta lámina, aunque usan una velocidad de ruptura de solo 2 kilómetros por segundo. Entonces, en mi cabeza, lo que me imaginé es lo que está aquí plasmado. Es un sismo inicial, la nucleación, entre 21 y 27 kilómetros de profundidad, que le cuesta llegar a la superficie porque la deformación es centimétrica de la falla de Boconó en superficie, y los daños de esta región del estado Yaracuy y Carabobo son mínimos. El grueso de la energía se va a 3 kilómetros por segundo o más, a unos 120, 130 kilómetros, donde se consigue un parche que estaba elásticamente más cargado, no había llegado al 100%, pero la patada que le da este sismo dispara este segundo evento con mayor momento sísmico, con mayor relajación de energía elástica, que produce el 7,5 a 10 kilómetros de profundidad y que va a romper también con direccionalidad al este. Clara monodireccionalidad de ambos eventos hacia el este. Estos eventos producen tsunami, producen deslizamientos en el fondo de la cuenca de Choroní, produce ruptura de superficie en el aeropuerto de Maiquetía y va a producir grandes daños en los abanicos aluviales que van a estar desde este botecito hacia el este. Esta figura de mi peculio resume básicamente a lo que yo había llegado el 6 de julio, o sea, poco menos de 2 semanas después. Transferencia de esfuerzo, sí, hay colegas que propusieron que, bueno, que lo que está en azul entró a tranquilidad, pero esto puede disparar los segmentos vecinos del Pilar hacia el este y los otros segmentos de Boconó hacia el suroeste. ¿Qué dijo la interferometría? La interferometría nos dijo claramente que había que esperar en el orden de al menos
40 a 60 centímetros de desplazamiento sobre Boc E. Esto revela perfectamente la ubicación de Boconó E. Debo decir que aquí en campo lo que vimos es miseria. Creo que hay una foto por ahí. Aquí las otras imágenes interferométricas, si uno contabiliza el número de bandas, creo que estamos hablando de algo como 8 bandas a una diferencia de 6, eso da como 50 centímetros. Igual en este interferograma hecho por la colega Gabriela Quintana Sánchez de Pumbisi. Esta también es de ella y pues otra vez hacemos el conteo, tenemos ese número de bandas que nos hablan de al menos 40 centímetros de desplazamiento lateral derecho. Otra vista del mismo problema, pero con las fallas reportadas habrá que cambiar estos dos mecanismos focal. Este hay que sacarlo de aquí y mandarlo a pasear mucho más al este. Esta figura también nos muestra que hay deformación en la costa, pero evidentemente como tenemos la mitad del problema en el agua, el interferograma se quedó ciego. Aquí están los dos interferogramas combinados y muestran que hay desplazamiento en un caso alejándose del sensor, y alejándose del sensor nos dice que estas dos, si este es el line of sight y este es el line of sight del ascendente, nos dice que este sistema es perfectamente destral. Una de las cosas que me ha llamado la atención, ¿qué significa que el interferograma se detenga sobre otra falla? Esta es la falla Tacagua El Ávila, donde de repente hay un problema de intersección o de nudo tectónico entre la falla de Tacagua El Ávila y el sistema de San Sebastián. Este es el interferograma de un colega norteamericano, Gareth Fanning, que llega, básicamente dice que somos muy buenos los venezolanos haciendo nuestra cartografía neotectónica porque las bandas interferométricas están los dos pétalos de lado y lado de la falla geológica. Igual tiene la misma cosa, el interferograma se le para en la ciudad de Caracas con hundimiento del Valle de Caracas con respecto a la silla de Caracas. Este probablemente es el que más me gusta porque también logra no solo observar la deformación de Boconó en Yaracuy Carabobo, en los estados de Yaracuy Carabobo, sino que también nos muestra qué es lo que pasa en el aeropuerto de Maiquetía. Y este señor ha podido identificar la ubicación más o menos gruesa de lo que se conoce como la falla de Bruscas, que es uno de los ramales de San Sebastián, el único segmento de San Sebastián en tierra que está en la región de Catialamar, Maiquetía. Entonces, este señor logra identificar también con un orden de una cuarentena de centímetros el desplazamiento lateral derecho. ¿Y qué nos dice la geodesia satelital? Bueno, esto está por ser procesado, los datos están siendo descargados de las estaciones satelitales permanentes que desgraciadamente han tenido problemas en los últimos años de transmisión de los datos por vía satelital del proyecto COCONET. Tenemos que trabajar con técnicas arcaicas de descarga de datos como se hacían con otros instrumentos en el pasado. Pero bueno, los datos deben estar ahí y van a salir. Pero si hay una comparación, aquí están los valores de los registros, y lo que les muestro aquí es que han comparado la ciudad de Caracas, que está aquí, con la ciudad de Maracaibo, que está al otro extremo del país, por la gente de la Universidad del Zulia, porque hay un monolito que está en el tope de la universidad, de un edificio de la Universidad Central de Venezuela, y el otro está en la sede de la Universidad del Zulia. Y los valores están aquí, están confirmando que hay 46 centímetros de desplazamiento lateral derecho, 11 centímetros de movimiento hacia el sur, probablemente lo que hace que estemos como que cabalgando
perdón, que estemos estirando el Valle de Caracas. Y lo último, el desplazamiento vertical es solo de 2 centímetros en este caso. O sea que las componentes son básicamente de movimiento transcurrente. ¿Qué otras cosas geológicamente hemos visto? Vamos a ver lo que se llaman rupturas de superficie, y no todas estas están vinculadas a la ruptura cosísmica o la ruptura propia de la falla, sino rupturas en el terreno. Hay un colega de la Simón Bolívar, un sismólogo, que dice que esta es la ruptura de la falla de San Sebastián en esta localidad, pero él claramente en su figura señala que ya esta pared estaba deformada pre-sismo. Igual pasa con esta pared, y nosotros obtuvimos estos mismos, bueno, no estos mismos valores, pero en uno de estos elementos de cemento aquí obtuvimos 2.3 metros, y en la medida de esto, contando lo frágil y lo dúctil, medimos 2,4 metros de desplazamiento lateral derecho. Pero nosotros no creemos que esto sea la ruptura cosísmica. Creemos que esto está vinculado a otro proceso más sencillo. Yo me di a la molestia de reubicar en una revista, en Google Earth pre-sismo, justamente la zona donde nosotros también identificamos los problemas, que son los mismos de él, e igualmente reconocemos que en Google Earth viejo ya estaba el desplazamiento destral en gran parte en la cerca. Entonces, a tomar con pinzas. Pensamos nosotros que lo que estamos observando, no a esta escala de daño, pero algo similar en dimensiones, es no más que un lateral spread, un relajamiento lateral o una relajación lateral por un abanico aluvial que se va, si regreso un segundo, este abanico aluvial entre esta bahía que está aquí y esta costa que está acá se relaja hacia los lados, mientras que el frente se relaja hacia mar abierto. Y eso produce un terrible daño en todas estas edificaciones que están en esta llanura del Taica, o bien esta figura que está superpuesta. Entonces pensamos que lo que está pasando es una especie de Turnagain Heights que tuvo lugar en Alaska en diciembre del 64. Cuando aquellas personas digan que no, que hace calor y va a temblar, bueno, aquí estaban bajo nieve, ¿sí? O sea que como que eso no funciona muy bien en Alaska. En el caso del aeropuerto y de Katia Lamar, nosotros reportamos la aparición de la falla de Bruscas con varios centímetros de desplazamiento lateral derecho. En algunos casos alcanza la veintena de centímetros, lo cual soporta y es concordante con lo que dice la interferometría, porque acuérdense que la interferometría no solo ve lo frágil, sino que ve también la deformación dúctil o plástica a mucho más distancia que la proximidad de la falla. Bueno, aquí está la falla. Todo el mundo andaba buscando la falla. Aquí se la muestro. Falla inversa que pica a Tommy. A Tommy Hilfiger está picado por la familia Hilfiger. Mucha gente ha confundido esto como la falla tectónica, y el amigo de la derecha les está mostrando en realidad cuál es la expresión superficial de Boconó en la región de Yaracuy, Carabobo. Entonces, cuando usted anda buscando 40, 60 centímetros y se cree que es esto, en realidad lo que tiene es lo que está mostrando el amigo con el dedo. Entonces, estos para mí son falsos positivos. Aquí sí, un colega puso que aquí está la falla destral de San Sebastián, el otro amigo que puso la falla de San Sebastián en este sitio. Pienso que no tiene nada que ver con ruptura cosísmica sobre el plano de falla. Son rupturas cosísmicas, pero por relajación del terreno. Ni siquiera son lo que se llaman fallas simpatéticas. Tsunami.
Tsunami en fallas transcurrentes, esto ha sido un dolor de cabeza y mucha gente que me porfió toda la vida que no había posibilidad de tsunami en fallas transcurrentes y soy un gran detractor de esto desde el año 97. Es posible que algunos de estos tsunamis estén vinculados, y no tengo duda, con deslizamiento submarino, pero yo creo que hay condiciones para que los tsunamis sí se generen en fallas transcurrentes si se considera que la batimetría no es plana o llana. Bueno, aquí está la evidencia del tsunami, no la tengo yo que mostrar. Aquí se ve cuando el mar se retira. Al minuto 6, el segundo 6 de esta grabación, se retira el mar, expone toda esta pared. Y aquí ya vemos al minuto 27, 21 segundos después, que el mar regresó y casi cubre todo esto. Esto me permitió a mí calcular, asumiendo que esta casa tiene 2,20 metros de alto, que estos son 0,70 centímetros entre trough y cresta, entre seno y cresta del tsunami. Hice esos fueron mis primeros cálculos y en otros sitios, en Gañango, a los cuales los voy a llevar en la próxima lámina, mis cálculos a mano, no he tenido tiempo de pasarlos en limpio, hice una estimación en este sitio. Y esto es basado en recuento de los locales. Me explicaron que esta laguna que está aquí al fondo, ¿sí?, que es esta que se ve aquí, en la figura inferior izquierda, los botes están en 1 metro de agua. O sea que usted se va a montar aquí y se moja por lo menos hasta el ombligo. Por el contrario, estos botes que están en esta laguna más próxima a nosotros, detrás de esta roca de playa de protección, estos botes llegaron a seco y solo están a 0,50 de profundidad de agua. Es decir, que usted se moja aquí un poquito más abajo de la entrepierna y se monta en el barquito sin mojarse mucho. Pero estos llegaron a tocar fondo mientras que estos quedaron flotando. Significa que el descenso del mar está entre 0,50 y 1 metro, que es el otro valor que les puse aquí. Otro video, probablemente de otra ola del mismo sitio del malecón de Choroní, es mucho más alta la diferencia entre el retiro del mar y el regreso del mar. Fíjense que aquí el regreso del mar pasa por encima de este nivel y casi llega al bajo de la puerta. Aquí calculamos 1,25 metros de desnivel, o sea, un poco más que la mitad de la altura de esta casa. Entonces tenemos varios marcadores o varias medidas de que hubo retiro del mar con retorno del mar en menos de 20-30 segundos. ¿Será ruptura submarina de la falla o será deslizamiento submarino? Al presente está abierta las dos hipótesis porque los cables submarinos fueron rotos, pero los cables submarinos podrían haber sido muy bien rotos o por la falla directamente o por deslizamientos que arrastraron con ellos los cables submarinos. A este nivel no podemos discernir cuál es el mecanismo. Los dos son perfectamente válidos. Otra cosa curiosa que pasó con este terremoto, y para ir más o menos cerrando, es que hubo reactivación de un diápiro de barro y esta reactivación no ocurrió en territorio venezolano, sino en Trinidad, a 700 kilómetros del epicentro más cercano, que es el de Oricao. Esto ocurre a 700 kilómetros y hay unas bellezas de video de las cuales yo extraje estas imágenes, donde se puede ver arcilla estriada, típica de diápiros de lodo, volcanes de lodo, que estaban truncados por un nivel de arena de playa de una treintena de centímetros de espesor que se ve en varias de las fotos. Se puede ver en los niveles de arena aquí y los barros, los lodos por debajo hasta estriados. Aquí hay hasta una vista de un dron, se puede reconocer la forma elíptica
del volcán de barro, del volcán de lodo, y se reconoce otra vez la playa que solía estar encima. Esta playa fue levantada de 6 a 7 metros de altura, significando que esta arcilla se elevó entre 6 y 7 metros como un ascensor. Y la otra cosa que es interesante señalar en este caso de reactivación de diápiros de barro es que hay peces muertos, rayas y cangrejos. Y la explicación más plausible para esto es que hubo emanación de gas metano, lo cual nos está diciendo que es un diápiro de barro o diápiro de lodo alimentado por hidrocarburos. O sea, no es solo agua, también contienen hidrocarburos que son más ligeros y ayudan a la lubricación y ascenso de este diápiro de barro. Mucha gente, hay algunos colegas norteamericanos que se fueron con interpretaciones de deslizamientos rotacionales y que esto era el pie de deslizamiento y que esto se había venido y había levantado la playa en 6-7 metros. Eso para mí es carencia de conocer la historia del sector. Es conocida esa faja de volcanes de lodo que se extiende desde los estados Anzoátegui, Monaga y del Tamacuro de Venezuela hasta la parte sur y central de Trinidad. Y hay una anécdota que se puede traer a colación. En el año 1913, en la bahía de Erin, que es la última bahía donde Trinidad casi choca con Pedernales en Venezuela, que están separados por 11-12 kilómetros. En el año 1913 hay un recuento de unos pescadores que dicen haber visto un barco volteado, que se veía el casco volteado y que del centro del casco brotaban llamaradas e humo. Bueno, en realidad lo que los señores vieron fue uno de estos volcanes de barro en su fase de emersión, normalmente sin ningún sismo en la parte sur de Trinidad. Y este proceso es bien conocido en Trinidad. Lo último que podemos hacer referencia, que salió en la prensa nacional venezolana y fue por lo que me llamaron en primera instancia el día siguiente de Radio Caracol Colombia, que nosotros habíamos escrito de que esa falla de Boconó estaba a punto de romperse y que habíamos dicho que ya habían 200 años acumulados de 1 centímetro por año y que, bueno, 1 centímetro más un error, que eso daba a que podíamos generar un terremoto a causa de un desplazamiento de 1 a 4 metros de la falla. Y eso produciría un sismo equivalente a 1812, o sea, un sismo entre 7 y 7,6. Les dejo esta imagen como conclusión. Es un recordatorio de cómo nos imaginamos este evento y por esto y con ello les doy las gracias. Gracias a todos por participar y poder ver esta edición de Geosessions de la Sociedad Geológica de Puerto Rico. Si tienen alguna pregunta para nuestros recursos, no duden en dejarla en los comentarios del video y con gusto se las haremos llegar. Si les interesa participar como recurso en futuros Geosessions, pueden escribirnos al correo que aparece en la descripción. Y si no son miembros de la sociedad aún, los invitamos a hacerse miembros a través del enlace también disponible en la descripción. Gracias por su apoyo continuo y nos vemos en la próxima edición de Geosessions.